MLP Fanfic. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Muy bien, Bronies y Pegasister, aquí está la secuela para que no me quemes hasta la muerte después del final anterior. Advertencia. Se avecina un viaje masivo de ácido. No tengo boca y tengo que gritar. Bien, ahora que la única frase que esperaba no decir nunca con sinceridad ha sido dicha con sinceridad, podría centrarme en cosas más importantes. Discord era gratis. Él era muy libre y yo fui encarcelado en su estatua en su lugar. No solo eso, sino que lo había cabreado tanto con mi perorata que me había dejado un regalo de despedida en forma de una percepción distorsionada del tiempo. Es decir, continuaría aún más lento mientras estuviera solo y, bueno, ya nadie se mete con la estatua de Discord. Una vez más, esto estaba fácilmente en mi top 10 de destinos desastrosos. Estaba atrapado aquí, mis extremidades tenían una forma extraña como las de Discord y estaban hechas de granito. Al menos, sus ojos habían estado abiertos cuando las 6 amigas lo enviaron. No era mucho, pero tenía una gran vista del castillo de Canterlot. Oye, si me concentraba, podía distinguir algunas escrituras en la estatua adyacente. La interpretación muy profunda de una yegua mirando al cielo era, al parecer, que le gustaba el hermoso sol de su princesa. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo duró Eternity otra vez? Chasquear. 90.005, 90.006, 90.007. ¿Quién iba a decir que el conteo podría durar tanto tiempo? Brevemente, me pregunté cuánto tiempo tardaría en llegar al infinito. Después de un segundo, 75 décimas. Me encogí de hombros mentalmente y volví a esta nueva tarea. 90.008, 90.009. Si Luna puede invadir sueños, eso significa que vio ese sueño realmente vergonzoso en el que no tenía pantalones frente a una docena de grifos. Oh, espera, ese no era yo. Y hoy en día nunca uso pantalones. Es hora de morir, cerebro. Gruñí, canalizando mi rudo interior. Nunca. Está bien. 60 cubos de avena en el wall, 60 cubos de oas. Hay algo fascinante en la falta de todo aquí. ¿Debería existir el queso crema? Snips y Snail son los mejores ponis. Espera, ¿no lo hice ya con Celestia? No importa, entonces. Grité al gran vacío de mi paisaje mental. No hay problema, compañero. Las voces respondieron a gritos. Debería conducir a la paz mundial a través del uso externo de cubiertos. Ahora todo lo que necesito encontrar es un par de pantalones cortos y 70 cubos de avena en el wall, 70 cubos de oas. No te preocupes por mí, solo estoy divagando. ¿Algún pony sabe un buen chiste? Necesito reírme de esta situación que me rompe la mente. Esperar. ¿Era un pájaro en el borde de la valla? De verdad. Omigos, 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 arco iris. Un pájaro. Hay un verdadero pájaro vivo. Algo que no es solo mi locura esparcida a través de una gruesa carga de piedra inmóvil. ¿Dónde? Los 33 de mis nuevos amigos imaginarios se precipitaron al frente de mi mente, con la esperanza de ver ese pájaro a través de mis ojos inmóviles. La mierda había golpeado el ventilador, chicos. Ven aquí, Birdi Birdi Birdi. Gritó John Brackenbeard, emitiendo besos y arrullos. Vamos a comerlo. Bárbara Sunsine aportó su granito de arena. Eres un producto de la personalidad del tipo principal, cariño. Conocía esta voz. Mierda. Madame Bouquet. Estás vivo. Grité, abrumado por aquel loco acontecimiento. ¿Qué giro de la trama? Yo pensé que habías muerto después de que te quedaste en ese armario en la tierra. Lo hice. Madame Bouquet asintió, antes de desvanecerse. Mis amigos imaginarios y yo cantamos juntos un gran no. Antes de volver a observar al ave. De hecho, podría ser una buena idea para un nuevo fanfic. ¿Alguien ha visto a Madame Bouquet por aquí? Está muerta, señor Broom, respondí, todavía lamentando esa trágica pérdida. Como tú. Qué triste, comentó, manteniéndose muy tangible y real. Solía preguntarme qué podría ser la amistad. 35 millones, 36 millones, 37 millones. Por suerte, el sol seguía en la misma posición en la que lo había dejado la última vez. No se había movido ni un centímetro desde la última vez que canté todas las canciones de Celine Dion una por una, al revés. Escuchaste bien, el sol no se había movido desde el momento en que dejé de prestarle atención. Esperar. Oh patata. Soy Celestia. Administraré mi reino con equidad y pastel, mis pequeños ponis, declaré majestuosamente, con la voz brillando de amor y amistad. ¡Viva la princesa! 12 cubos de avena en el guaya, oh, maldita sea, ese se está haciendo viejo.
Sus gritos de agonía eran música para mis oídos. La princesa se ha vuelto loca. Nos está matando a todos. Se marchitaron y desintegraron bajo la fuerza de mis poderes oscuros. Todo según lo planeado. Me reí, agarrando una bolsa imaginaria de papas fritas. ¿Por qué? Porque no había pastel. Negué con la cabeza, admitiendo finalmente la terrible verdad. No podía dejarte vivir sabiendo que el pastel es un... No, yo no iría allí. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Probablemente era la ameba. Wow, esto fue tan aburrido. El cielo azul claro nunca antes había parecido tan aburrido. ¿Por qué no podría haber un poco menos de orden por aquí? Caramba, Celestia, felicidades por hacer que Equestria tuviera el mayor amor que Chrysalis haya visto jamás, pero te mataría dejar que la naturaleza haga su trabajo por aquí. Todo está completamente vigilado, cuadrado, nada, aburrido. ¿Por qué no explotas, estúpido castillo? ¿Por qué no intentas hacer algo por una vez? Te voy a destruir piedra a piedra. Y luego dije, Avena. Estás loco. Me reí. Esto fue gracioso. Mentira. No. Al fin y al cabo, lo dije. Me encogí de hombros. No importaba. Todos mis amigos imaginarios habían muerto en aquella trágica explosión accidental de su bazo. Como todavía lamento su muerte, llorando en silencio en medio de este día interminable. Zumbido. Dirigí mi atención al mundo exterior, observando la gran bola de fuego en el cielo comúnmente conocida como el sol. Olfateé, luchando contra las lágrimas no derramadas y la creciente tristeza en mi cuerpo inexistente. John Brackenbeard había sido el que me había enseñado eso. Me arrepiento de haberte matado, John. Gemí, llorando con mis ojos pétreos. ¿Escuchaste eso? Chillé en estado de shock. ¿Era un pony de verdad? ¿O simplemente una roca que se mueve y habla de forma extraña? Me encantaría cualquiera de esas cosas, siempre y cuando no fuera uno de mis amigos imaginarios muertos. Te lo digo, las palabras se estiraron, volviéndose imposibles de entender. Jerous, Urgen, no, ¿por qué estás tan al borde del hechizo? No puedo entender nada de lo que dices. La cosa en forma de pony creció ligeramente, levantando mi corazón con la esperanza de que se estuviera acercando. Se volvió aún más fresco cuando vi a otro ser vivo detrás del primero. Si mis oídos no estuvieran llenos de granito, creería que estaban teniendo una conversación. Mátame ahora. Esto era demasiado bueno para ser verdad, y yo les digo que el sello es estable. Las lecturas que hemos registrado esta mañana indican un nivel normal de actividad. El tono utilizado por el pony azul, un pony de verdad, ¿sí? Era quejumbroso y débil. Oh Celestia, eres tan bueno conmigo. Espera, ¿no resultó ser Celestia? No, claro, en realidad era un impostor que solo fingía tener poderes sobre el sol para adormecer a mis sujetos con una sensación de falsa seguridad. Después de todo, solo podía crear un orbe de luz en el cielo y moverlo. Era una gran arma para cegar a inocentes desprevenidos que esperaban ser masacrados. Buenos tiempos. Supérate, desplazamiento del eje. El segundo pony frunció el ceño, empujando al unicornio azul en el pecho, justo por encima de su blusa blanca. La princesa expresó su preocupación por una fluctuación aquí hace una hora y vamos a comprobarlo. Ahora haz tu trabajo como se supone que debes hacerlo. Axis infló el pecho, la indignación le brotó por los poros. Por supuesto que haré este trabajo. Simplemente estaba expresando mi opinión sobre el asunto. Esos tipos eran muy divertidos cuando estaban peleando. Y mi opinión es que eres un vago perezoso que se abrió camino a través de sus estudios en lugar de trabajar duro en la Universidad de Camelbridge. Replicó el unicornio verde, reajustándose las gafas con aire de suficiencia. Porque eres insolente, el EGD refunfuñó sombríamente. Sin embargo, cuando abrió la boca para dar una respuesta mordaz, un pequeño objeto en su bolsillo brilló y parpadeó en rojo 2 veces. Después de un breve momento de ceguera, pude ver al científico enderezarse, antes de parpadear y negar con la cabeza. Muy bien, tenías razón. Este lugar me está poniendo de mal genio. El pony verde parecía realmente engreído por eso. Te lo dije. La estatua de Discord está dejando salir su poder. La princesa debe ser informada de la situación de inmediato. ¿Qué están diciendo ustedes? Pregunté, realmente confundido. Ambos se quedaron helados. ¿Sentiste eso, situación contemporánea? El EGD me miró con prudencia, su lenguaje corporal delataba miedo. ¿Te refieres a la repentina ola de calor que sale de la piedra? Sir Situation of the Contemporized respondió a mi siguiente pregunta antes de que yo pudiera hacerles. Era un psíquico. Eso fue genial.
Apuesto a que él también sería un luchador increíble. ¿Quién no lo haría cuando podía predecir el movimiento del oponente? Oh, yo quería ver eso ahora. No, por supuesto que no. Estaba hablando de la súbita ola de estupidez que irradia de tu persona en general, escupió el eje de. Una repentina ráfaga de aire frío me hizo temblar, lo cual era un poco extraño teniendo en cuenta que era una estatua de piedra. Curiosamente, esto parecía provenir de detrás de mi axila. Lo siento, se dio la vuelta el pony verde, enrollando las mangas de su chaqueta de científico con su magia. Oh, esto iba a ser genial. No pude escucharte por el sonido de tu sentido asimétrico y poco refinado del pensamiento cuántico. ¿Había un índigo por este lugar o algo así? Mi yo mental se aferraba a un poste de luz imaginario frente a una ventisca. Mis capas triples de abrigos de cielo lo hicieron muy fácil, pero no quería perderme parte de la pelea de los cabezas de huevo. ¿Lo pediste, tonto condescendiente? El EGD estiró sus patas traseras, con una sonrisa aterradora. Lucha, 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 lucha. Sin embargo, para mi gran decepción, el mismo dispositivo molesto de antes volvió a parpadear y, de repente, esos dos volvieron a ser razonables. Dios mío, murmuró mi semental favorito, con los ojos muy abiertos. Yo, pido disculpas, Axis Displacement. Yo también, asintió el otro científico, luciendo bastante avergonzado. Menos mal que la princesa nos dio esta máquina para disipar el caos. ¿Y ahora qué? Sí, ¿te imaginas el tipo de castigo que caería sobre nuestras cabezas si accidentalmente liberáramos a Discord nosotros mismos? Su compañero se echó a reír. Oh, sí, también había eso. Pero yo no era Discord. Estaba como un 30% seguro de ello, así que eso significaba que su método anterior de escapar no funcionaría, ¿verdad? Como todo pony sabe, las ventiscas aleatorias ocurren todo el tiempo dentro de locas estatuas demoníacas de antiguos males. Así es como murió Bárbara Sunsine. Olfateé, recordando ese brillante rayo de esperanza y alegría sociópata. Efectivamente. Deberíamos informar al príncipe Sangre Azul de inmediato. Él sabrá lo que tiene que hacer. ¿Qué? Me estaban abandonando por Blue Blood. ¿Cómo podrían? ¿Cómo pudieron traicionarme de esa manera? ¿Cómo podrían traicionar a todos los Bromby a los que alguna vez les gustó Rarity? Esos bastardos. Una ira monstruosa creció dentro de mí, peor que cuando me enteré de la muerte prematura de Theodora Smirid durante la rebelión de mi reino de princesas falsas, peor incluso que el momento en que Giantonio robó la última galleta. Así que, con la intención de herirlos, grité, poniendo todo mi veneno y mi furia en el comentario más insultante que se me ocurrió. Tu mamá no puede hacer cálculo avanzado. Algo extraño sucedió. Rugió Axis Displacement, estrangulando a su colega. Más extraño aún, su compañero semental lo inmovilizó en el suelo con la misma ferocidad. ¿Cómo te atreves a decir eso? Los dos gritaron a la vez. Pidan un deseo, chicos. Grité, con la esperanza de que desearan mi libertad. Sería increíble. Zumbido, tal vez desear en Equestria implicaba morder a otro pony allí, guay. Inconscientemente, me retorcí y moví mis extremidades inexistentes para cubrirme, ese lugar. ¿Quién muerde la mitad de la espalda? Eso tenía que contar como juego sucio. Grieta. ¿Eh? ¿Me lo imaginaba? Probablemente porque me imaginé muchas cosas en estos días. Mirar a mi alrededor era una opción imposible, porque la estatua de piedra, realmente no pude hacer nada para confirmarlo. Tal vez si les preguntara amablemente, el EGD y Sir de la Contemporiced se detendrían en su lucha para responderme. Es hora de hacerse pasar por Fluttersi. Chicos, no quiero interrumpir tus aficiones, porque todo el mundo tiene que tener algo, eso es genial, ¿quién soy yo para juzgar y todo? Pero ¿podrías decirme si también escuchaste ese crujido? Realmente me está molestando. Se golpearon en la cara. Simultáneamente. Quedé impresionado. Grieta. Allí. Lo acabo de escuchar de nuevo. Sabía que no estaba escuchando cosas. Esta vez, quiero decir. Grieta. Mi voz mental murió en mi garganta mental, mientras las células que destruían el frío invadían mi alma en olas ferozmente agresivas. Pulsando en sincronía, el agujero debajo de mi axila parecía ser la causa de mi situación. Esto se estaba volviendo molesto. ¿Había algún médico en la zona? Grieta. El frío se intensificó. Chicos. Tráeme una parca. Grité a todo pulmón. Irónicamente, ambos científicos se congelaron en su lucha, con las pezuñas suspendidas en el movimiento de golpeo que habían preparado. Grieta. Si antes se veían nerviosos, no era nada comparado con ahora.
Eran blancos y parecían a punto de ensuciarse los pantalones, que no llevaban puestos. Bien, entonces no hay gastos de lavandería. Tú, el unicornio azul se detuvo a mitad de la frase, pareciendo a punto de vomitar de un terror abyecto. ¿Lo escuchaste, verdad? No, el verde negó con la cabeza. Me acabas de pedir que te traiga algunas prendas de vestir. En realidad, ese era yo, situación contemporánea. Me lancé porque no podía dejar que malinterpretara mis palabras. Grieta. El semental procedió a desmayarse en el acto, dejando a su colega en pánico chillando como un ratón. ¡Oh, no!, exclamé dramáticamente, poniéndome una mano sobre el corazón. ¿Crees que está bien? Miré el eje de. Él le devolvió la mirada, con ojos llenos de miedo. Sus pupilas marrones dilatadas se veían muy bien, pero no pude evitar preguntarme qué tenía de aterrador hablar con una estatua. Debe ser una cosa cultural. ¿Desplazamiento del eje?, pregunté, prácticamente inclinando la cabeza hacia un lado. Grieta. Oye, sentí eso. Estaba en mi vientre. Genial, ahora esa mancha me picaba mucho y no podía rascarla. Oh, bueno, debería pensar en otra cosa, como mi amigo a unos metros de mí. ¿Eje? Antes de que pudiera parpadear, lo que ciertamente no es decir mucho, Axis se dio la vuelta y comenzó a huir, gritando tan fuerte como pudo. Espera. Volví a llamar, un miedo muy real se apoderaba de mis entrañas. No quería quedarme atrás. No me dejes solo. Por favor. Y el frío. Los crujidos se multiplicaron, ya que la piedra en la que estaba encerrado comenzó a romperse. Algunos incluso aparecieron directamente en mi campo de visión, extendiéndose como un incendio forestal. Las sensaciones volvieron a mis piernas, insinuando la naturaleza de este nuevo desarrollo. Me golpeó como un camión. El sello se está rompiendo. Grité. Espera, no estoy aquí físicamente, ¿verdad? No soy más que un montón de corrientes eléctricas entre las neuronas y sus diversos enlaces, creando la red que es mi mente. Y Discord es gratis. Estuve al borde de una revelación aquí. Las grietas comenzaron a brillar y un ominoso sonido de distorsión espacial comenzó a resonar a su alrededor. Espera, realmente no estoy aquí. Estoy atado a esta estatua. Si se rompe, ¿qué habrá? Explotó.